Buenas, ya estamos grabando, arrancamos con otra sesión de Spring. Vamos a seguir hablando de Spring Security, concretamente pues algunas pautas para securizar las aplicaciones de Spring Boot, como es el tema de CSRF o inyección de SQL, parámetros en la URL, etcétera, etcétera, por lo que vamos a ir comentando en esta sesión. Entonces para ello voy a compartir pantalla por aquí. Entonces lo que tendríamos es la página oficial de Spring donde crear los proyectos. Entonces crearemos uno nuevo para ir explicando estos conceptos, que va a ser pues parecido al que ya tenemos hecho, en el que se había llamado Spring Security. Habíamos creado ya uno que se llama Spring Security, donde teníamos pues hecha, por ejemplo, una autenticación en memoria con usuarios que estaban ya en la memoria. Bueno, pues la idea sería, sobre una aplicación que sería pues parecida, probar algunos conceptos para que tengamos en cuenta un poco en qué consiste. Entonces voy a crear un proyecto de Spring. Como siempre, este lo voy a llamar OB, Spring Security. Y entonces este le podríamos poner CSRF, que va a ser un concepto que vamos a comentar, incluso, bueno, vamos a comentar más, ¿no? Pero lo voy a llamar así porque digamos que es como el más relevante, ¿no? De todos. Y a nivel de dependencias, lo que voy a hacer es que voy a agregar Spring Security y luego Spring Web y TimeLeaf. No voy a agregar base de datos para este ejemplo, pero se podría agregar perfectamente. Con lo que ya sabemos, pues no habría ningún problema. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Vendríamos aquí, agregaríamos Spring Web para poder crear un controlador y ver también cómo funciona con Spring MVC algún concepto de seguridad. También vamos a agregar, Spring Boot DevTools, que lo estamos agregando siempre para poder tener los reinicios rápidos. Y también vamos a agregar por aquí TimeLeaf, que es lo que nos va a permitir crear un formulario HTML y poder enviar datos al backend desde una interfaz de usuario. Y luego, pues, Spring Security, para comentar así algunos de los conceptos de seguridad. Entonces, por aquí lo tenemos. Vale, pues a priori con estas 4 dependencias nos bastaría. Si luego necesitásemos alguna, pues sería tan sencillo como ir al POM XML y agregarla. Entonces vamos a generar el proyecto, nos lo descargamos y lo vamos a agregar en nuestra carpeta de proyectos. Entonces voy a ver si lo consigo añadir. Entonces, habría que descomprimirlo. Recordar que, IntelliJ, pues la primera vez que lo abre, luego es posible que tengamos que volver a abrirlo para que le cargue todo en orden. Vale, pues entonces lo voy a descomprimir por aquí, lo abrimos con IntelliJ, vemos exactamente qué es lo que tiene. Simplemente estaría vacío, entonces le vamos a ir agregando algunas cosillas. Vamos a ir haciendo un README también donde ir explicando un poco los conceptos y así pues tenerlo todo un poco más claro. De hecho, ayer en la sesión anterior estuvimos hablando de este proyecto de los roles de JWT, donde aquí teníamos una clase ya con Security Config y comentaremos que aquí tenemos el CSRF, ¿vale? Que vamos a explicar en qué consiste. Vale, pues esta protección aquí está deshabilitada. Entonces ahora veremos cómo habilitarla y un poco en qué consiste. Entonces para ello voy a abrir el nuevo proyecto. Un segundo y ahora lo vamos a revisar. Tiene CSRF, lo abro en una nueva ventana. Vale, pues está cargando. Entonces vamos a ver en qué consiste primero así los conceptos y ya vamos a verlos a nivel de implementación. Vale, pues aquí estaría cargando. Entonces lo que haremos ahora será pues comentar un poco los diferentes puntos para esta sesión. Entonces voy a agregar aquí un readme.md. Entonces aquí la idea sería medidas de seguridad en Spring. ¿Vale? Entonces aquí veremos que hay varias pautas. La primera de ellas, lo primero que comentaríamos, sería el ejemplo de CSRF, ¿vale? Que son las siglas de cross. Por aquí, cross. O sea, ya hemos estado en las últimas sesiones hablando de seguridad en Spring, ya hemos visto, pues, por ejemplo, cómo habilitarla con Spring Security, que ya te la habilita por defecto y ya tienes un usuario y contraseña. Vimos cómo cambiar ese usuario y contraseña, cómo agregar más usuarios y también roles.
Después vimos también que se puede agregar la JWT, incluso que se puede integrar pues un servidor de autorización con OAuth, por ejemplo GitHub o también Okta. Entonces ahora sería ver pues, algunas de las pautas que tiene pues, Spring a la hora de habilitar la seguridad, ¿no? La clase security. Entonces esto sería cross-site, vamos a poner request forgery, que básicamente de lo que trata, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Sería falsificación de solicitudes entre sitios. Básicamente la idea es que un atacante va a intentar hacer que una persona haga clic en un enlace que sería potencialmente malicioso. Es decir, la falsificación de solicitudes básicamente es un ataque, ¿vale? Que obliga o hace que el usuario final, que es a quien va dirigido ese ataque, que estará pues, en un dispositivo, en un navegador o en un móvil, ¿vale? Pues hace que el usuario final ejecute acciones no deseadas, ¿vale? En una aplicación web. Aquí pongo aplicación web porque estamos centrándonos en lo que sería el entorno web, ¿no? Lo que serían las aplicaciones web, la que están autenticados actualmente. Bueno, esto vamos a cortarlo así, para que sea un poco mejor. Actualmente. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Mediante ingeniería social. Básicamente lo que estaría haciendo un atacante es pues, intentando enviarte a lo mejor un correo o un mensaje haciéndose pasar por otra persona, de manera que haga que el target o la persona que está bajo ese ataque pues, haga clic sin darse cuenta, pues lo típico, ¿no? Te llega un enlace del banco donde te dice que introduzcas usuario y contraseña porque se te ha cerrado la sesión o pues cualquier cosa, ¿no? Que parece una tontería, parece que no podemos picar, pero hay gente que le ha pasado. Y de hecho yo lo he visto, ¿no? Que le llega a lo mejor un enlace a alguien de revisa esto en Instagram, haciéndose pasar por Instagram, pinchan en el enlace, claro, la web que han creado es casi exactamente igual que Instagram o que Facebook o que cualquier otra, ¿vale? A lo mejor hay una ligera variación en la URL, que es lo que te hace darte cuenta que no es Instagram real, y entonces, claro, la persona introduce ahí su usuario y contraseña, no se da cuenta y pues ya la lía. Entonces, pues mediante ingeniería social, ¿vale? Pues básicamente esto puede ser enviar un enlace, un correo electrónico, un mensaje de chat, lo que sea, ¿vale? Pues un atacante lo que va a hacer es que puede engañar a los usuarios en una aplicación web para que ejecuten acciones que elija el atacante. Es decir, básicamente la idea se basa en, de alguna manera, colocar pues, algún enlace en la web para que al clicarlo, pues, por ejemplo, si en el enlace, en la URL va el número de cuenta y la cantidad de dinero a ingresar o a extraer, pues si el atacante puede llegar a, con una cookie del cliente, o sea, de la persona target, cambiar esos parámetros haciéndose pasar por el target, ¿vale? Y simplemente cambiando los parámetros, pues hacer que se le ingrese dinero a otra cuenta, por ejemplo. Entonces, para eso, lo que está, o sea, hay medidas que podemos tomar en Spring Boot para poder evitar esto, y es que se genere como una especie de cookie, ¿vale? Con un número identificativo en el backend que va a llegar al frontend y que se va a contrastar en el backend, de manera que si existe, pues entonces se va a hacer ese match y se va a comprobar que realmente pues la petición viene del sitio que corresponde y no de otro. Esa sería un poco la idea principal. Entonces, ¿cómo se podría llegar a implementar? Pues vamos a mirar que por defecto en la clase security, si no ponemos nada, esto va a venir habilitado. ¿Y cómo lo sabemos? Pues vamos a hacer una prueba en la cual si en una aplicación, pues como la que teníamos ya hecha de Spring Security, enviamos datos a través de post, no nos va a dejar guardarlos si no tenemos habilitado, por ejemplo, a través de Postman, pues veríamos que nos va a dar un error. Entonces vamos a hacer la prueba, por ejemplo. Vamos a crear por aquí una clase security config. Crearemos una clase también, un controlador REST y un controlador MVC. Entonces iremos primero con la parte REST. Vamos a ver cómo lo vamos a crear. Entonces, vamos a crear aquí
un controlador user controller mismamente, ¿vale? O más bien vamos a poner user, vamos a refactorizarlo, vamos a ponerle user rest controller. Crear un controlador de tipo REST, de los que devuelven JSON y que podamos probar desde Postman. Vale, vamos primero con el security config. Entonces, aquí, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, pues lo que estábamos implementando aquí, que ya lo habíamos hecho la otra vez, entonces podremos reaprovechar el código de la otra vez, pues era poner la anotación configuration para indicar que es una clase de configuración y enable web security. Así lo vamos a poner enable web security. Vale, esto decíamos que extendía extends de web security configurer adapter, que era la clase que nos permitía, por así decirlo, escribir el comportamiento relacionado con todo el tema de seguridad, etc. Y entonces aquí lo que hacíamos era sobreescribir un método, que ya lo hemos hecho ahí varias veces, ¿no? En generate, override methods, sobreescribíamos el método que era el de configure, el de HTTP security. Este. Y aquí era donde pues íbamos configurando HTTP. ¿Vale? Entonces, aquí, pues, con este CSRF, vamos a poder configurarlo. Entonces, por defecto, si no ponemos nada, es decir, si no ponemos esto y ponemos, pues como hacíamos, ¿no? El authorize request para todo el tema de autorización de URLs. Esto lo podemos poner así. Autorización de URLs. ¿Vale? Y aquí era donde poníamos los AND matchers. Aquí era donde poníamos, por ejemplo, que se pudiera acceder a hola o que se pudiera acceder a, por ejemplo, user o lo que fuera, ¿no? Podríamos ponerle permit all y luego, pues, si se quisiera añadir otro, pues otro, ¿no? Y si no, el resto ya todos autenticados, decimos, authenticated. ¿Vale? Y luego, en el caso en el que estamos, vamos a ver si agregaremos un formulario. ¿Vale? Entonces le poníamos and, le ponemos form login. Vale, a ver si me lo dejo poner, form login. Y luego otro and y HTTP basic, porque esto va a ser simplemente para usuario y contraseña. O sea, no lo estamos haciendo ni con OAuth ni con JWT, ¿vale? Simplemente va a ser un ejemplo de los que vimos al comienzo del todo. Entonces se podría plantear ponerlo así. Entonces, esto, si no ponemos nada más, esto es tal cual lo habíamos hecho la primera vez, pues aquí no hay o sea, aquí ya está habilitado CSRF, ¿vale? O sea, por defecto, lo podemos poner aquí por defecto, si no se especifica nada, entonces CSRF está, vamos a ver, la protección CSRF está habilitada. ¿Vale? Estaría habilitada, entonces nos faltaría configurar cosas para que eso funcionara a nivel de cómo queremos que se guarden pues, la cadena que se va a generar de CSRF, ¿no? Que va a ser una cadena para poder comprobar entre el cliente y el servidor de que no se ha cambiado nada. Entonces vamos a verificar cómo sería. Tenemos eso por ahí. Luego lo otro que teníamos era, configurábamos el tema de los usuarios. Esto lo hacíamos también. Voy a ir poniendo por aquí lo que habíamos hecho la otra vez, que era por un lado el password encoder, será el que habíamos hecho la otra vez, y por otro lado la configuración de usuarios, que la habíamos hecho por aquí con este método configure. Vale, pues lo podremos cerrar aquí y así ya teníamos lo que era la configuración de usuarios. ¿Vale? Que teníamos pues, en memoria dos usuarios, uno con el rol de user y otro con el rol de admin. Estuvimos viendo lo de los roles ya en la anterior sesión, pero con JWT. Entonces, esto podría ser una configuración mínima de seguridad en la cual pues, tenemos la URL de hola, que la tenemos que crear, pues esa estaría permitida y el resto estaría todo necesario autenticarse. Y lo que queremos ver es qué pasa si enviamos datos, como la protección de CSRF nos lo va a bloquear. Es decir, no dejaría escribir datos en el servidor. Y lo que tendremos que hacer es ver cómo configurar para que esa protección se mantenga y además podamos enviar datos, que es lo que si no lo hacemos pues no podríamos. Con JWT, es decir, con otro proyecto lo deshabilitamos porque se trata de un entorno en el cual
no vamos a tener esas cookies. Se supone que estamos utilizando una API REST, la cual es stateless, es decir, que no almacena sesión. En cambio aquí sí, aquí no sería por token de JWT, sino que aquí sí que habría una sesión. Entonces, es decir, se haría un tracking, ¿no?, de lo que es la sesión del usuario entre el cliente, o sea, el navegador, y lo que es el servidor. Entonces, ahí sí que se utilizan las cookies para hacer todo eso, y las cookies es lo que es vulnerable a este tipo de ataques. Entonces, en el entorno de API REST, pues entienden que no estaríamos utilizando tu cookie, simplemente un token, entonces no tendríamos ese tipo de problema. Entonces, es por eso que vemos que en las API REST, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos de JWT, ¿vale?, que era este que teníamos aquí de ayer, pues por eso el CSRF se marca como disabled, o sea, como deshabilitado, o como que no se está añadiendo ese tipo de protección porque no sería necesario, o sea, no haría falta porque no habría chances de que se produzca ese ataque porque no hay ese vector para que ocurra, ¿no? O sea, no tenemos lo que es esas cookies, como ocurre aquí. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurriría? Bueno, pues vamos a crear ese método hola para verificar que funciona, y otro más de tipo post. Entonces, esto va a ser un controlador REST controller, ¿vale? Porque vamos a ver que la idea está en, llegados el caso, si queremos crear una API REST y queremos habilitarlo, pues podríamos llegar a habilitarlo. Y entonces aquí voy a crearme un método public hola, que simplemente pues con getMapping devuelva un texto, bueno, que actúe en la URL de hola y devolvamos aquí simplemente hola mundo, para verificar que esto es accesible sin logarse. Y luego vamos a crear otro que habría que autenticarse, pero que además de autenticarse va a recibir un objeto, ¿vale? O sea, aquí vamos a enviar un objeto, que me voy a crear un objeto ahora de una clase que será, por ejemplo, un DTO, es decir, una clase que habíamos dicho que servía solo para enviar información. Vale, pues vamos a comprobarlo y veríamos cómo sería. Entonces, podemos crear aquí, imaginemos que es save, ¿no?, para guardar un usuario, el cual todavía no he creado. Voy a crear una clase para eso. Ahora voy a crearme aquí una clase que sea, por ejemplo, userDTO. Luego las ordenamos así en paquetes para que quede todo un poco mejor. UserDTO. Entonces, esta clase va a tener, por ejemplo, pues vamos a añadirle un par de campos, ¿vale?, como los que habíamos visto ya en lo de JWT. Pues un campo username, un campo, vamos a poner private string, le pongo bien, string password, ¿vale? Tendríamos username, tendríamos password y podremos agregarle a lo mejor un email. Private string email. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos enviar datos del usuario a través de una API REST y a través de MVC. Entonces vamos a ver las dos opciones y ahora explicamos en qué consiste. Entonces voy a crear aquí un constructor para esta clase, public userDTO, lo voy a dejar ahí vacío, y luego también voy a crearme lo que sería métodos getIsetter para esos tres campos. Bueno, perdón, he creado un constructor lleno, bueno, no pasa nada. Creamos también los getIsetter. Vale, y ya que estamos, voy a crear también un método toString para que podamos ver si el objeto realmente está llegando desde el cliente, es decir, desde Postman o desde un formulario HTML, que es lo que vamos a probar. Entonces voy a crear aquí el método toString. Vale, ahí estaría el método toString, y esto es lo que nos va a ayudar ahora a ver si realmente recibimos datos desde donde se envíe. Vale, esto es una clase normal y corriente, no tiene nada especial, simplemente tres campos, y el resto son constructores, getIsetter y toString, que es lo típico que tenemos en cualquier clase que sirve para guardar información y que luego podemos utilizarla. Y en el user REST controller, entonces lo que voy a hacer es que aquí, este va a ser un controlador REST, pues aquí con post voy a enviar un usuario, post mapping, a la URL de users, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí decíamos que poníamos una anotación request body y el objeto, ¿no? O sea, userDTO, user, por ejemplo. Es decir, esta anotación era lo que nos servía para indicar a Spring que extraiga los datos de la petición, del cuerpo de la petición post, y los carga en este objeto. Y aquí lo único que vamos a hacer es simplemente imprimir
los datos para verificar si nos están llegando. ¿Vale? Y hacemos un return de pues todo ok y fuera. Simplemente nos interesa ver si llegan los datos. Es decir, si esa protección está funcionando o no está funcionando. ¿Cómo configurarlo? Vale, entonces, con esto ahora mismo podríamos ya hacer una prueba, que ya tenemos por aquí la clase principal, por aquí el security. Voy a ir creando algunos paquetes para que así nos sea un poco más fácil de entender la estructura. Entonces voy a crear el paquete config, voy a crear el paquete controller y voy a crear el paquete DTO, por ejemplo. Entonces el security config va a config, el user controller va a controller y el user DTO va al paquete DTO. Y aquí nos quedamos con la aplicación principal, que es la que vamos a ejecutar. ¿Vale? O sea que a priori debería funcionar todo bien. Vamos a probarlo y verificamos. Vale, aquí está construyendo. Hombre, el proyecto lo he descargado por primera vez, no lo he cerrado y abierto, o sea que bueno, espero que no dé ningún problema, pero si lo da, pues simplemente lo cierro, lo vuelvo a abrir y ya está. Entonces vamos a mirar a ver si es capaz de ejecutarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que entraríamos. Vamos a hacerlo primero con Postman, ¿vale? Tengo Postman por aquí. Entonces esto es un poco lo que habíamos estado viendo ayer, entonces voy a crearme otra colección, a la cual voy a llamar Spring SRF. Y aquí, que esta es la que estamos viendo ahora, lo que voy a hacer es voy a añadir una request. Primero para comprobar la URL de hola, ¿vale? Y ver si está todo bien. Esto sería aquí. Esto era con get, vamos a hacer un get, ¿vale? Y nos devuelve la mundo con el código 200. ¿Vale? Eso está bien porque además estaba permitida, no estaba autenticada ni nada, así que esto es lo correcto. Entonces lo vamos a poner aquí para que lo podamos diferenciar correctamente. Vale, esa es la primera y hemos verificado que funciona. Ahora vamos a crear otra en la cual voy a enviar datos y vemos qué es lo que pasa. Entonces voy a enviar por post datos a la URL de, en vez de hola, a la de users, que es la otra que hemos creado. Hemos creado dos métodos en el controlador. Uno de ellos se llama users. Entonces vamos a enviar a users datos en el body, en raw json. ¿Qué datos? Pues hemos creado una clase userDTO que tenía los campos de username, como los que habíamos visto ya en sesiones anteriores. Password o email. Esto me lo invento. Y password. En la password ponemos simplemente. ¿Vale? Esto a priori ahora mismo no funcionaría por el mero hecho de que no estamos autenticados. Habría que añadirlo de la cabecera de autorización que hemos dicho de usuario y contraseña. ¿Vale? Nos da un authorized, ¿vale? De que no podemos acceder. ¿Vale? Esto es correcto porque tenemos que autenticarnos. ¿Vale? Entonces tenemos que venir aquí y autenticarnos con el basic out, que era lo que habíamos hecho. ¿Y cuál es el usuario y contraseña? Bueno, eso lo podemos ver aquí en la clase de security. Hemos creado un admin con la contraseña password. ¿Vale? Así que voy a probar ese admin con la contraseña password y vamos a darle a enviar y a priori ya estaría, pero vemos que sigue siendo no autorizada. ¿Vale? Y no es un problema de la contraseña, es un problema del post, de que estamos enviando datos sin configurar el CSRF, es decir, la seguridad de CSRF. O sea, está configurada, pero aquí no estamos enviando nada de CSRF, por lo tanto, no se estaría enviando y pues estaría protegiendo el backend de ese intento de insertar datos. ¿Cómo lo sabemos? Porque puedo crearme otra, ¿vale? Puedo crearme otra URL de tipo get para verificar que la de get sí que nos dejaría. Vamos a poner en vez de hola, vamos a poner adiós. ¿Vale? Y vamos a verificar que este estaría autenticado porque este no recae dentro de las URLs permitidas. Fijémonos que solo estaría permitida la URL hola. Por lo tanto, la que vemos aquí de adiós, esta estaría securizada. Es decir, aquí no se podría entrar si no estás autenticada. Estas dos estarían autenticadas. Voy a poner URLs autenticadas. Y aquí vamos a poner URLs permitidas.
¿vale? Para diferenciarlo. Estas son las permitidas y estas son las autenticadas. Voy a darle ahí a guardar. Vamos a habilitar el DevTools. Lo hacíamos aquí en la opción de compiler y will project automáticamente. Y bueno, lo paro y lo vuelvo a arrancar para ver si así lo pilla. Cuando trabajamos con esto es importante que aquí en cookies borremos las cookies que se nos generen, ¿vale? Para poder asegurarnos de que se está haciendo la interacción de manera limpia, que no se está quedando ninguna cookie por ahí de una interacción anterior ni nada por el estilo. Vale, bueno, aquí está la aplicación arrancada. Entonces, yo si entro, por ejemplo, a hola, ¿vale? Vamos a mirar por aquí. Bueno, es que es por get, ¿vale? Entonces vamos a quitarlo de autorización. Verificamos ese hola, ¿vale? Voy a borrar aquí cookies. Entonces, verifico el hola, veo que funciona. Ahora voy a poner el adiós. Este de adiós está autenticado, ¿vale? Entonces me da un authorizer. Vale, pues en ese que está no autorizado, si pongo lo de la contraseña, basic out, y ponemos admin password, ¿vale? Aquí sí que me debería dejar y vemos que sí que nos deja. ¿Vale? Vemos que nos da adiós mundo. O sea, aquí estás autenticado y estás navegando y todo perfecto. Pero si utilizas el post, de hecho, bueno, este lo voy a dejar, ¿vale? Vamos a poner autenticado y vamos a crear otra para hacer la del post. Que la del post es la que, a pesar de estar autenticado, no te estaría dejando enviar los datos. ¿Vale? Voy a copiarme un momento los datos que habíamos puesto. Users. Aquí en body los teníamos, entonces me copio esto y aquí quitamos el body de esta petición que era la anterior, ¿vale? Y lo ponemos en esta, en la nueva. Entonces vamos a ver que aquí, ¿vale? Por mucho que le metamos la autorización de basic out admin password, ¿vale? Si nosotros enviamos, ahora nos da un error. Ya no es un authorized 401, ahora es 403 for byte. Es decir, que ya no es que no estés autenticado, sí que lo estás, ¿vale? Pero ahora es que esto está prohibido. O sea, esto habíamos visto ayer ya, los ejemplos de que por un lado está el 401, que es un authorizer, que te tienes que autenticar, tienes que poner tu usuario y contraseña o necesitas un token o lo que sea. Y por otro lado está el forbidden, que es prohibido. Entonces, este es el de prohibido. O sea, este es que sí que estás autenticado, pero no puedes hacer esto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque tenemos la aplicación securizada, tenemos el CSRF activado, la protección contra CSRF activada, y lo que tendríamos que hacer para poder configurarlo, o sea, que funcione bien lo de CSRF, ¿vale? Pues sería añadir simplemente 2 líneas, ¿vale? Agregar 2 líneas de código aquí y luego ajustar el post, ¿no? Entonces, esto se hace de esta manera. Aquí, para modificar la configuración de CSRF, ¿vale? Se añade este método y luego se le añade un CSRF token repository. ¿Y esto qué es? Esto va a ser como una especie de, vamos a ver si lo dice por aquí, CSRF token repository, ¿vale? Pues va a ser quien se va a encargar de extraer un token de CSRF de las cabeceras, ¿vale? Y poder hacer esa comprobación. Sería como algo similar a lo que hemos estado haciendo con JWT, ¿vale? Sería como una capa extra de seguridad para que nadie pueda, digamos, hacerse pasar por ti y hacer operaciones en tu nombre, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se pondría? Pues cookie, CSRF, token repository. Este tiene un método aquí que es with HTTP only a false. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste esto. Bueno, aquí nos faltaría ahora un método AND para que lo demás siga funcionando. Entonces, lo único que habríamos hecho es agregar estas líneas, ¿vale? En la seguridad. Y básicamente la idea de estas líneas es que lo que nos van a permitir estas dos es que se va a generar un token de CSRF, se va a enviar al cliente, ¿vale? Y en el cliente vamos a tener que ajustar el Postman para que sea capaz de recuperarlo y enviarlo en la siguiente petición, básicamente. Esa sería un poco la idea de este repositorio. Bueno, aquí se puede ver un poco más en qué hace, ¿no? Entonces, esto persiste un token en una cookie, la cual se llama XSRF token. Y luego, en sucesivas peticiones, lo va a leer como X-XSRF token. Entonces, esto es lo que vamos a tener que agregar nosotros desde Postman para que se envíe aquí al backend,
y entonces el backend detecte ese token correctamente y sepa que eres tú y entonces puedas hacer la operación. Si no, si te habrían hackeado, pues ese token, ese CSRF no podrían tenerlo, o sea, no coincidiría y entonces pues no, digamos que estaría protegido. Entonces, la idea cuál es, vale, después de añadir esto, vamos a volver a probar aquí un segundo. Bueno, lo primero, verificar que no nos hemos cargado nada revisando la consola. Vale, aquí. Vale, a priori se ha reiniciado, parece que no hay ningún problema. Hombre, siempre conviene cuando hagamos algún cambio así que pueda cambiar bastante, pues reiniciar, ¿no? Entonces vamos a revisar aquí en Postman, que si enviamos de nuevo, vale, nos sigue dando prohibido a pesar de estar autenticados. Pero vemos que en las cookies ahora aparece una cookie que es XSRF token, que tiene este valor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para indicarle a Postman? O sea, obviamente ahora quien consuma este API REST, que normalmente va a ser una aplicación Angular o React o lo que sea, ¿vale? Pues en esas aplicaciones pues ya hay soporte para leer el CSRF y enviarlo, las peticiones, ¿vale? Eso ya estaría, pues en algunos casos igual implementado de manera nativa, haciendo añadiendo un par de cosas, o en otros casos pues a lo mejor hay que agregar algo más de código, pero desde las librerías, o sea, desde lo que sería Angular, React y todo esto, pues se podría enviar esa cookie en las cabeceras al backend en las sucesivas peticiones, ¿no? Pero desde Postman pues no te lo hace por defecto, entonces tenemos que agregarlo nosotros. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues desde aquí, desde test, tenemos que... lo primero sería crear un environment, ¿vale? Entonces tenemos que venir aquí. Entonces yo tengo uno creado, pero vamos a crear otro, ¿vale? Para ver en qué consiste. Tenemos que venir aquí a environment, crear un entorno, que le voy a llamar OBSRF clase. ¿Vale? Entonces nos creamos un environment, aquí no hay que tocar nada. Bueno, aquí sí que vamos a crear una variable, ¿vale? Que es como esta que tengo yo por aquí, XSRF token, ¿vale? Pero luego lo miramos porque se va a añadir ella sola, ¿vale? Nosotros aquí de momento no tocamos nada. Simplemente en environments, o sea, en entornos, creamos un entorno nuevo. Y luego aquí en colecciones, que era donde estábamos, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a cargar, a ver un segundo, un código, que es un código que tengo ya por aquí, que es de JavaScript, y que es esta línea de código. ¿Vale? Con esta línea de código vamos a poder extraer o indicarle a Postman que extraiga el token. Entonces, bueno, voy a guardar aquí esto, users, ¿vale? Para que lo veamos un poco mejor. Estamos aquí. Vale, pues aquí en test tenemos que pegar este código, que básicamente lo que va a hacer es que va a indicar lo que va a hacer es que va a extraer de las cookies, ¿vale? Va a extraer esa cookie que nos está enviando el backend y lo que va a hacer es que la va a inyectar aquí en el environment, en el entorno, con este nombre que vemos aquí que pone XSRF token. ¿Vale? Entonces, una vez hayamos añadido esta línea tal cual, lo que haríamos sería venir aquí a headers, ¿vale? Y aquí en headers agregaríamos el X-XSRF-token, que es lo que nos estaban diciendo antes en el backend. Y aquí pondríamos la variable que acabamos de crear. Esta. ¿Vale? Este nombre tiene que coincidir con lo que ponía antes aquí en el backend, que era esto. X, o sea, se puede copiar y todo para que no nos confundamos. Sería copiar esto, X-XSRF token, ¿vale? Lo pondríamos aquí. Y aquí pondríamos esto, que lo que indica es que es una variable que se va a extraer del entorno. Entonces, esa variable en entorno se habría cargado gracias a lo que hemos hecho aquí en test. ¿Vale? Y así de esa manera, esto que hay en test se ejecuta después de la petición. ¿Qué quiere decir? Que Postman hace una petición, ejecuta este código, extrae el token, lo guarda en el entorno y luego en las sucesivas peticiones, en el header, pues se estará cargando esa variable. O sea, el valor de esa variable se estaría cargando aquí, se estaría enviando. ¿Vale? Vamos a verificarlo. Entonces le vamos a dar una vez. ¿Vale? Nos da prohibido. Vamos a volver a probar otra vez. ¿Vale? Seguramente tengamos que reiniciarlo. Entonces vamos a probar a ver si es capaz de leerlo. Bueno, vamos a mirar un momento el entorno también. Que aquí haya cargado algo.
Vale, de momento aquí no lo ha cargado. Entonces, vamos a revisar que no tengamos que crear nosotros aquí. Ah, bueno, perdón. Es que nos falta ajustar el entorno, ¿vale? Eso lo tenemos aquí arriba. En No Environment lo voy a señalar. Es decir, hemos creado el entorno, pero todavía no lo hemos usado, ¿vale? Está aquí. Entonces, una pestañita aquí que pone No Environment. Entonces, tenemos que seleccionarla. Entonces, desde aquí, tenemos que seleccionar el entorno que tengamos. Entonces, este es el que acabo de crear yo ahora. ¿Vale? Entonces, si envío ahora, debería guardar, ¿vale? Vamos a verificar que ha guardado algo. Ahora ya aparece, vemos que ya sale ahí una variable, ya ha guardado algo, de manera que si ahora vuelvo a ejecutar, ya funciona, ¿vale? O sea, la primera vez no funciona porque tiene que leer la cookie y almacenarla. Entonces ya es a la siguiente cuando ya está la cookie disponible como para poder utilizarla, ¿no? Entonces, ya lo que hemos logrado con esto es configurar el Postman para que respete el CSRF y entonces de esa manera pues el backend reciba esa cookie y pues todo funcione. En MVC, cuando utilizamos Timeleaf, por ejemplo, un motor de plantillas, pues ya está preparado, Timeleaf ya está preparado, ya viene preparado para añadir ese token automáticamente. Vamos a comprobarlo ahora. Entonces, digamos que esto es un mecanismo extra de seguridad para evitar pues, lo que habíamos comentado, ¿no? de peticiones, pues que algún usuario, pues trate de, a través de los datos que hay de nuestra sesión, en nuestras cookies, pues llegar digamos, hacer una operación en nuestro nombre, ¿no? Por así decirlo, haciendo pues que cliquemos en algún sitio que no corresponde y extrayendo información. Vale, entonces los pasos son, hemos dicho agregar en test esta línea. Después, hay que tener el environment seleccionado. Es muy fácil olvidarse de esto, ¿vale? Entonces hay que añadirlo aquí arriba, si no, no va a funcionar. Y luego aquí en header hay que agregar este header aquí. O sea, lo que sería esta cabecera, tiene que tener este nombre exacto. Y aquí pues el nombre de la variable que lo hemos puesto con doble llave, para que lo entienda que es una variable. ¿Vale? Si de esa manera vemos que ya es capaz de llegar. De hecho, podemos mirar aquí en el backend, ¿vale? Si lo abrimos, aquí estamos imprimiendo el usuario y aquí nos ha llegado. Es decir, nos han llegado los datos del usuario a través de POST, ¿vale? Y todo de manera segura, con la protección CSRF activada. ¿Vale? Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a pararlo. Pero vamos a hacer lo mismo esta vez con un controlador MVC, ¿vale? Es decir, a la hora de crear aplicaciones web tenemos dos tipos de controladores. Los controladores REST, controller, mejor igual este lo voy a poner como MVC, así. Así los distinguimos claramente. Vamos a ver controller secas, ¿vale? Entonces tenemos por un lado los controladores REST, que esto es cuando queremos crear una API REST en la cual pues, normalmente pues, utilizaríamos tokens, no utilizaríamos sesiones, ¿vale? Ahora estamos utilizando una sesión. Esta sería una API REST pues, para el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones o una aplicación JavaScript con nuestra aplicación, nuestro backend, etc. Y luego este otro tipo de controlador sería más bien para redirigir, como habíamos visto, hacia una plantilla HTML y generar el frontend desde el backend. Es decir, generar lo que es el HTML desde el backend. Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Bueno, vamos a crear un par de métodos, uno para obtener un formulario y otro para rellenarlo, y así ver cómo actúa CSRF por defecto en los formularios. Es decir, hay dos maneras de enviar datos al servidor. Una es en una API REST a través de POST, como acabamos de hacer, que vimos que estaba securizado con CSRF y no nos dejaba, y lo hemos habilitado para que funcione. Y luego, la otra manera que hay de enviar datos al servidor es a través de un formulario web de HTML. Entonces, tenemos esas dos maneras, ¿no? Es decir, ese es el punto de entrada de datos a nuestra aplicación. Entonces, tiene que estar seguro en ambos casos, tanto si se hace desde un formulario como si se hace desde el API REST. Y entonces, aquí lo que podemos hacer es, bueno, yo ajustaría estos mapping, ¿vale? Para que aquí en vez de poner users, ponga, pues, por ejemplo, API users. Y aquí lo mismo, ¿vale? Porque así, cuando tenemos controladores de ambos tipos en una aplicación,
que sea, por ejemplo, controladores MVC y controladores REST, pues lo mejor es diferenciar los REST poniendo API delante. Entonces aquí ponemos API y en este otro no ponemos nada. ¿Vale? Aquí cuando creamos ahora un método, que sea public string getForm, por ejemplo, que sea obtener formulario de usuario, pues aquí le podríamos poner un getMapping. Bueno, pues simplemente esto. Pero si ahora creásemos otro, ¿no? Para hacer un post, public string save user, como hicimos antes, y aquí le ponemos post, pues a este le vamos a poner simplemente users, ¿vale? Y no va a colisionar con el otro, que el otro le hemos puesto /API /users, a este le ponemos users a secas. Es decir, cuando conviven ambos tipos de controladores en una misma aplicación, lo mejor es que a los de tipo REST le pongamos la nomenclatura API delante. Sería, bueno, no es una obligación, pero sería como una buena práctica, ¿no? Una recomendación. Entonces, en este de getForm, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a redirigir hacia una pantalla que se va a llamar userForm, que no he creado, pero que lo voy a crear ahora, con el objetivo de mostrar un formulario y ver cómo funcionaría el CSRF en el formulario. Y entonces aquí lo siguiente sería, en Spring MVC, la idea, como digo, es desde el controlador, en vez de devolver datos que se vayan a mostrar en JSON, la idea sería redirigir hacia un HTML que va a estar aquí situado, ¿vale? Aquí crearíamos un archivo HTML, por ejemplo, el archivo user-form HTML, ¿vale? Pues ese archivo es donde estará el formulario o lo que sea que queramos mostrar, la interfaz de usuario. Entonces, este nombre tiene que coincidir con este, si queremos que obviamente pues el controlador sea capaz de redirigirnos hacia él. ¿Vale? Entonces, este nombre tiene que coincidir con este, si es que queremos que vaya hacia allí, ¿no? O sea, la idea está en que el usuario va a llamar aquí, entonces aquí cargaremos unos datos y redirigimos hacia el formulario HTML de userForm. Y eso es lo que verá el usuario. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que haríamos? Pues podemos cargar datos, vamos a cargar un model. Hay una clase especial que es la clase model, que viene de Spring Framework, del paquete UI o User Interface, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la parte de MVC, de creación de interfaces de usuario y todo esto. Y esta clase lo que nos permite, o este objeto, de lo que sería esta interface, ¿vale? Aquí podemos entrar y descargar un poco lo que es los Javadocs y ver qué dice. ¿Vale? Pero básicamente lo que sirve es para añadir atributos que mostrar al HTML. ¿Vale? Sería como una especie de mapa en la cual pues cargas claves y valores y esos valores son accesibles en HTML. Entonces, cuando queremos mostrar un formulario vacío, para la clase usuario, por ejemplo, pues lo ideal sería cargar un objeto a la clase usuario, aunque lo cargues vacío. Luego, cuando lo recibes, pues lo recibes lleno. Es decir, podríamos poner algo así como user, new user.dto. Ya tenemos la clase user.dto, ¿vale? Así que podemos hacer algo de este estilo. Simplemente cargar esto y ahora en este formulario vamos a acceder a este user y pues los campos estarán vacíos, porque esto es para obtener el formulario vacío para poder crear después. Es decir, cuando nosotros cargamos o queremos enviar datos, primero tenemos que obtener el formulario. Entonces, la primera vez ese formulario estará vacío o tendrá datos si es que estamos actualizando, pero hay un primer paso antes de enviar datos, que es primero dame el formulario. Este sería el primer paso. Entonces aquí ponemos primer paso, obtener el formulario en el frontend. El frontend aquí, pues hemos dicho que va a ser HTML, timeLeaf, ¿vale? Y segundo paso, ¿vale? Recibir el formulario con los datos rellenos. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver que por defecto ya está securizado y se permite hacer ese post sin ajustar nosotros nada del CSRF, porque no, lo vamos a hacer fuera de Postman, por lo tanto, no tenemos lo que hemos hecho de CSRF en Postman. Entonces, aquí lo que haríamos sería, vamos a recibir un objeto, ¿vale? Y user, DTO, user. Para recibir objetos con Spring MVC, o sea, en Spring REST hemos visto que se pone request by,
¿vale? Que sería el cuerpo de la petición. En los controladores MVC se pone otra cosa que es model attribute, pero el equivalente es el mismo, ¿vale? O sea, la idea es exactamente la misma. Ponemos user, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer es extraer los datos de un formulario HTML y cargarlos aquí, en este objeto. Y entonces aquí simplemente vamos a imprimir, ¿no? ¿Vale? Vamos a imprimir aquí un texto con los datos del usuario a ver si realmente es capaz de leer algo. Y luego aquí pues podríamos redirigir hacia una pantalla, ¿vale? Que sea pues index o welcome o congratulations o lo que sea, ¿no? Vale, entonces nos podemos crear ahí un HTML que simplemente ponga esto, ¿vale? Y le pones un H1 que diga este mismo texto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál nos faltaría ahora? Nos faltaría el user form, que tenemos que agregar aquí un formulario. Entonces, ¿cómo lo agregamos? ¿Cómo se hace un formulario con Timeleaf? Bueno, se puede plantear aquí directamente. Aquí se agregaba el XMLNS de Timeleaf, ¿vale? XMLNS, .th igual a http www.timeleaf.org, ¿vale? Y así de esa manera, aquí cuando creamos formularios, ¿vale? Pues podemos poner form. Vale, los formularios de HTML, bueno, sabemos que tienen aquí una serie de inputs o campos para enviar datos. Entonces aquí lo que haríamos sería añadir un th action, que lo que va a indicar es hacia dónde tiene que ir. Entonces esto va a ser una URL que normalmente se pone de esta manera con Timeleaf. Llaves/users. Es decir, las URLs en Timeleaf las ponemos normalmente con @llaves y la URL, porque así es Timeleaf quien se encarga de reemplazar ese arroba y poner ahí la ruta completa, ¿vale? Así nosotros nos quitamos de tener que poner la ruta completa de localhost 8080 o la URL que corresponda, porque si el día de mañana eso cambia, pues tenemos que estar todo el día cambiando. ¿Vale? Entonces, lo que haríamos por aquí sería, tenemos el action, nos faltaría lo siguiente, que sería el method. El método va a ser post. Y luego nos faltaría el objeto, thObject. Es decir, este formulario va a estar mapeado contra un objeto Java. ¿Qué objeto? El objeto user que hemos cargado antes. ¿Vale? Se pondría de esta manera, objeto user. Este user no me lo invento, sino que esto viene de aquí, de este attribute. ¿Vale? Lo hemos cargado aquí, está vacío. Entonces la primera vez veremos el formulario vacío. La siguiente vez pues estará relleno, ¿no? Entonces aquí lo que haríamos sería simplemente pues crear. Bueno, aquí lo interesante sería agregar Bootstrap y agregar pues, los campos de formulario. Vale, entonces voy a agregar aquí Bootstrap en un momentín, que lo hacemos rápido, no tardamos nada. Se pone aquí Bootstrap. Entonces, para crear un formulario así que esté interesante, pues venimos aquí. Podemos añadir primero un grid, ¿vale? Y limitarlo a la columna del centro. Vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos a poner aquí un grid de Bootstrap, ¿no? Bueno, vamos a añadir Bootstrap primero, claro. Ahora lo pondremos. El formulario lo voy a poner en la columna del medio, ¿vale? Y le voy a hacer que la columna del medio tenga una longitud de 8. Entonces, que las demás tengan una longitud de 2. ¿Por qué 2? Porque así, entre las 3 columnas suman 12, que es el número de columnas que tiene Bootstrap. Y aquí lo que haríamos es que vamos a añadir Bootstrap aquí en el que tiene start, lo tendremos. Sería añadir esta línea, ¿vale? Esta de aquí, que es el CSS. ¿Vale? Lo agregamos aquí, por ejemplo. Vale, ya lo tenemos. Y luego el hasScript, que sería esta otra línea que tenemos por aquí abajo. Entonces lo añadimos aquí abajo. ¿Vale? Por ahí ya lo tendríamos con eso. Entonces tenemos Bootstrap agregado, tenemos un grid, ahora vamos a meter un formulario y el formulario, los campos que vamos a utilizar son los siguientes. Los voy a añadir ya directamente porque si no se nos va a ir la sesión. Entonces, ¿cómo agregamos? No, esta es la JWT, ¿vale? Que estábamos comentando. Entonces, estamos con este y nosotros lo que queremos hacer es agregar un formulario que tenga pues unos 3 campos para que correspondan con el username y todo esto, ¿vale? Entonces lo agregaríamos así.
username, email, password y el botón de guardar. ¿Vale? Entonces, estos campos que vemos aquí tienen que coincidir con los del objeto. ¿Vale? O sea, este username, este email y este password tienen que coincidir con los datos del objeto. ¿Vale? Ese campo coincide con el username del user DTO. ¿Vale? Este email coincide con el campo email del user DTO. ¿Vale? O sea, que estaría conectado. Y entonces, ¿cómo verificamos que esto funciona? Pues nada, voy a guardar y vamos a verificarlo ejecutando la aplicación. Y esta vez entraríamos a través de la interfaz web, o sea, desde lo que sería el navegador, ¿no? Entonces, vamos a verificarlo. ¿Vale? Aquí arranca la aplicación. Entonces vamos a abrir donde estábamos. Voy a abrir aquí una pestaña y voy a ponerlo para host 180. ¿Vale? Aquí hay que logarse. El usuario era admin, contraseña, password. Este era el login que traía Spring por defecto. Se puede customizar también y meter un login hecho nosotros con Timeleaf o lo que queramos. Vale, entonces aquí nos sale este formulario. Este es el formulario que acabo de crear. ¿Vale? Que está así un poco centrado. Tiene el username, email y password. Vale, esto me lo rellena porque detecta alguna cuenta ahí en Firefox, pero vamos, esto lo escribimos nosotros, ponemos prueba, email, ponemos prueba arroba prueba.com y aquí en password, ejemplo, password. Vale, entonces le doy a guardar. Antes de darle a guardar hay que revisar una cosa, ¿vale? Es lo siguiente. No, esto no sé qué ha tocado ahora. Entonces, si miramos el formulario, vamos a darnos cuenta de que hay un campo escondido que es el CSRF. Aquí lo vemos, ¿vale? Está oculto, ¿veis que pone hide? Está oculto. Entonces vamos a señalarlo ahí, es ese campo que vemos ahí. ¿Vale? Está oculto, no lo hemos agregado nosotros, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ya por defecto Timeleaf está contemplando las medidas de seguridad que tenemos habilitadas de CSRF. De manera que se genera ese token que en el otro lado nosotros agregábamos con Postman, pues aquí ya se genera automáticamente sin que tengamos que ponerlo nosotros. Si estuviéramos utilizando JSP, con JSTL, tendríamos que agregar nosotros un campo oculto con ese CSRF y extrayendo eso de Java. O sea, es decir, metiendo aquí pues una variable con un $, llaves, y poner CSRF para que los traiga JSP. Aquí Timeleaf ya estaría preparado y lo hace automáticamente. ¿Vale? Entonces esto estaría seguro, de manera que si yo le doy a enviar esto, ¿vale? Pues vemos que efectivamente pasa congratulations, que es la otra pantalla, y si miramos aquí nos ha llegado correctamente el usuario. ¿Vale? Si no estuviera bien configurado, pues el CSRF no dejaría que se enviaran datos. ¿Vale? Entonces, eso como una de las principales medidas de seguridad a tener en cuenta. Nosotros cuando trabajamos con API REST, pues lo normal es que eso lo tengamos deshabilitado. Pero aún así se puede habilitar, lo acabamos de comprobar que poniendo esto y ajustando el cliente, que es quien tiene que hacer las peticiones, pues se puede habilitar. Y luego, pues en Spring MVC con Timeleaf, que ahí sí que tenemos sesiones, o cuando tenemos una autenticación por sesiones y todo esto, pues sí que es interesante tenerlo. ¿Vale? Luego hay otras medidas a tener en cuenta que las voy a anotar, ¿vale? Como es el tema de el XSS, voy a ponerlo por aquí antes de ir terminando con esta sesión. ¿Vale? Básicamente esto serían secuencias de comandos entre sitios. ¿Vale? Pues básicamente aquí la idea es que se inyecta una secuencia de comandos malintencionados, obviamente, o maliciosos, malintencionados en un sitio web, ¿vale? Por lo general, a través de un input para enviar código malicioso. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente, por ejemplo, que los periódicos online sufren mucho este tipo de ataques en el cual pues, le quieren enviar a lo mejor un script de JavaScript que sea capaz de embeberlo en la base de datos, o sea, guardarlo en la base de datos para que cuando se muestran anuncios o publicidades en los periódicos, pues salte un script malicioso que haga que el usuario que navega por la web pinche en un banner y entonces pues le hackeen, ¿no? Que es,
el principal ataque se hace a los periódicos, porque los periódicos son quienes tienen muchos visitantes y están leyendo. Entonces, pues, ¿cómo se hackea un periódico? Pues si el periódico está utilizando un servidor de anuncios, que todos lo utilizan, ¿vale? Pues para mostrar en banners de publicidad, que es de lo que facturan, pues entonces en esos banners, si un hacker lograse colar lo que sería un código malicioso en la base de datos, ¿vale? A través de la web del propio periódico, pues podría hacer que a los usuarios les apareciera ese código malicioso, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Bueno, hay alguna serie de medidas, como es control de caché, voy a ponerlas por aquí, control de caché, opciones de tipo de contenido o content types, seguridad, aún aquí seguridad de transporte estricta, HTTP, opciones X-frame, ¿vale? Y protección. O sea, todo esto van a ser como cabeceras, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Que Spring trae habilitados todas estas protecciones por defecto. Spring habilita por defecto todo este tipo de medidas, ¿vale? Por lo que cuando miramos, por ejemplo, las cabeceras en Postman, ¿vale? Si abrimos Postman y miramos las cabeceras en la respuesta, ¿vale? Pues aquí ya veremos el X-frame, aquí ya veremos el XSS protection, el X-content type, ¿vale? Pues todas estas cabeceras ya están agregadas por Spring automáticamente. O sea, ¿qué quiero decir? Aquí podemos ver lo que dice, ¿no? Stop pages from loading when they detect cross-site scripting attacks. Entonces, básicamente ya vienen esas medidas habilitadas por defecto en Spring. O sea, que no tendríamos que configurarlas. Aún así, hombre, siempre se puede añadir por aquí alguna cabecera o alguna cosa en caso de que se necesite modificar algo, etcétera, pues siempre se puede customizar. ¿Vale? Y por otro lado, el SQL Injection, ¿vale? Que básicamente consiste, o cómo se puede evitar, bueno, inyección de SQL básicamente es cuando tenemos, por ejemplo, alguna query, como puede ser, voy a poner aquí un ejemplo de una query, tenemos un select all from table y tenemos la tabla que sea where name, ¿vale? Filtramos por cualquier parámetro y aquí, pues desde Java, estamos haciendo consultas SQL, ya sea con JDBC o a lo mejor consultas nativas o de alguna manera, ¿no? Con un framework de persistencia como Hibernate. Y no escapamos los parámetros, es decir, nosotros ponemos los parámetros así, concatenados, ¿vale? Esto sería, pues entendemos que sería una variable en Java y la estamos concatenando al SQL. Vale, pues esto nos daría, a ver, normalmente esto ¿cómo lo pondríamos? Lo pondríamos así, ¿no? Una comilla aquí, un espacio, la suma, ¿vale? Esto se tendría que cerrar así. Cuando trabajamos con strings de Java, lo normal es que esto sea un string, aquí le añadamos el name y aquí luego cerremos esa comilla y le pongamos punto y coma, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto es una variable de Java concatenada a un string, el cual supone una consulta SQL. Vale, pues eso en cualquier momento, pues si un atacante en esa variable que tú has capturado del front, te llega del front, pues en vez de poner eso, introducen un texto que diga, ah, vale, pues sí, el nombre Pepito, ¿vale? El que sea, sí, muy bien, pero a mayores te voy a introducir esto de aquí. Pues 1 igual a 1, o punto y coma, delete all from, pues users, o la tabla que sea, ¿no? Es decir, si aquí en vez de meter un nombre, meten pues una consulta de SQL y le meten aquí, pues a lo mejor algún escape para que se cierre la comilla y el resto siga siendo consulta de SQL, ¿vale? Pues podrían llegar a hacer que se ejecutara una sentencia que borrase una tabla o que pues con esto extrayese información y le permitiera al atacante leer información de la tabla. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona eso? Pues por defecto ya nosotros estamos utilizando Spring Data JPA, Hibernate, todo ese tipo de frameworks. Pues cuando estamos pasando parámetros ya hacen esa limpieza, esa sanitizar la entrada, que se llama sanitizar la entrada,
a través de parámetros. ¿Vale? Entonces, un ejemplo claro es que cuando se crea una query, ¿vale? Create query, que esto se ve ya un poco más cuando se trabaja con Hibernate directamente, o sea, con Spring Data JPA, como al final estás trabajando con repositorios y le pasas los parámetros ahí, pues ya es Spring quien sanitiza la entrada y no tienes que preocuparte de nada. Si estuvieras trabajando más a bajo nivel, con JDBC, por ejemplo, directamente, pues sí que habría que plantearse hacer algo de ese estilo. Entonces aquí podemos meter un código que aquí, pues lo normal es que se pongan las consultas, select all from table, y aquí se indique, por ejemplo, where username, pues que se ponga un parámetro, username, ¿vale? Se pondría un parámetro, estoy así, no sé, username, de manera que esto nos daría, pues por ejemplo, una query, un objeto query. Entonces nosotros no estamos trabajando todavía a bajo nivel con este tipo de consultas. Es Spring Data JPA quien lo hace todo. Pero en caso de llegar a trabajar con ellas, pues sí que habría que tener cuidado de escapar esos parámetros poniendo username y luego pues poner aquí el nombre que corresponda, ¿no? Bueno, voy a quitar esto porque se quedaba ahí pillado. Vale, eso sería lo que es la inyección de SQL. Entonces, 3 posibles medidas de seguridad. Aún así seguiría habiendo más, entonces si queremos saber más, lo mejor sería buscar aquí en OWASP, ¿vale? OWASP. Vamos a mirar por aquí la Fundación OWASP, que básicamente van a ser medidas de seguridad, ¿vale? Open Web Application Security Project, el top 10 de OWASP y todo esto, pues conviene estar cada poco monitorizando un poco qué es lo que van sacando, porque te hablan de las posibles vulnerabilidades más típicas del entorno web y ahí se puede saber un poco más. Esta sería la página, pero bueno, lo interesante sería igual y ver el top 10, ¿no? Vale, top 10, pues serían las 10 cosas que más hay que tener en cuenta. Una era la XSS, pero luego tenemos más por aquí. Vale, lo que pasa es que, bueno, también pues, esto es para 2021. Cada año pues, se va actualizando, obviamente van saliendo más vulnerabilidades, etcétera. Entonces, esto siempre conviene tenerlo ahí a mano. Lo voy a añadir por aquí. ¿Vale? Más información. Lo voy a añadir por ahí. Y luego, obviamente, si buscamos Implement OWASP in Spring Boot, pues vamos a encontrar por ahí cómo securizar las aplicaciones de Spring siguiendo un poco las pautas de OWASP. Entonces, hasta aquí esta primera sesión en la que hemos hablado de medidas de seguridad. Continuamos ahora en la siguiente.